Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Buenos días. Hoy en el espacio, el sábado del libro, la editorial Capitán San Luis está presentando el libro Refugio número 1 del Palacio Presidencial a Museo de la Revolución, y para ello me acompaña el autor del libro, el periodista y escritor Julio Martín. Me acompañan además el presentador, el también periodista y miembro del UP, Jorge Petinado Martínez, quien en breve estará comentándonos sobre este libro. Gracias, Dulce. Sí, es importante destacar que resulta un acontecimiento muy feliz la selección por parte del Instituto del Libro y de la editorial Capitán San Luis de Refugio número 1 de Palacio Presidencial a Museo de la Revolución. Primero porque este 13 de marzo estaremos conmemorando el aniversario 65 de lo que yo diría, yo considero que es la acción más audaz de la lucha clandestina en La Habana, en la que ocurrieron hechos tan importantes como, por ejemplo, el secuestro de Fangio, la noche de las 100 bombas o el atentado de la 15ª estación. Pero indudablemente, por su nivel de preparación, por toda la secretividad y la sorpresa que tuvieron que mantener los heroicos asaltantes del Palacio Presidencial para justiciar al dictador Fulgencio Batista, esta acción es un momento crucial de la lucha clandestina en esta ciudad. Y el honor que me corresponde es que el autor de este libro, que yo sí considero que es un libro carnal, porque indudablemente el colega Julio Martí realizó una investigación muy profunda y logra que al hacer la historia de lo que fue el Palacio Presidencial y que hoy es el Museo de la Revolución, lo hace de una forma tal que a ratos parece una novela de ficción. Yo estoy seguro de que quien abra este libro y empieza a leer el primer capítulo, solamente ese primer capítulo, ya no podrá salir del libro. Y digo esto porque, bueno, Julio y yo fuimos compañeros de trabajo mucho tiempo en la revista Moncada. Allí Julio ya demostraba grandes dotes de investigador histórico y al propio tiempo, con el paso del tiempo, se fue desarrollando como escritor, al punto de que demostró que es un excelente narrador de ficción en la novela publicada en el año 2000 en España e Italia, Palmeras de Sangre. También en el testimonio La Noche de los Perros, que refleja la historia del crimen de Tarará. Y más recientemente en una novela que a mi modo de ver es la mejor, la más importante que se ha escrito sobre el caso que se conoce en La Habana como La Milagrosa, que es la novela que responde al título de Demonios de la Pasión. En esta novela, en esas novelas, Julio demuestra que es un excelente narrador. Pero curiosamente, en este primer capítulo del libro de la historia del Palacio Presidencial, Julio toma una historia, una anécdota ocurrida durante el asalto al Palacio, y a partir de esa anécdota elabora una narración que nos engancha de forma tal que ya no podemos separarnos más del libro. Después, ya a partir del empleo de los distintos géneros periodísticos, el reportaje, la crónica, pues Julio va recreando toda la historia de la República a partir de 1920, cuando se inauguró el Palacio Presidencial, que por cierto en aquel momento llegó a ser el edificio más alto de esta ciudad, con 46,8 metros de altura. Y Julio recrea de un modo tan ameno, tan interesante, tan fácil de leer todo lo que ocurrió allí, con los distintos personajes que pasaron por allí, que uno se va dando cuenta, primero,
de las triquiñuelas que caracterizaron a una república neocolonial caracterizada por la corrupción político-administrativa, y después también, ya posteriormente al triunfo de la revolución, todos los acontecimientos que tienen lugar en ese lugar en defensa de este país, en defensa de la independencia y de la soberanía de nuestra patria. Yo pienso que se trata de un excelente libro y sobre todo de un excelente homenaje a quienes hicieron tanto por la liberación de nuestro país con el asalto al Palacio Presidencial hace ahora 65 años. Me gustaría entonces que Julio nos refiera algo sobre el libro. Bueno, buenas tardes, buenos días. Gracias, Petty, por tu presentación. Este libro no trata, hay que decir que no es un libro hecho sobre el ataque al Palacio Presidencial. Sencillamente, el ataque al Palacio es, como bien tú decías, el hecho más connotado que tuvo lugar en ese edificio el 13 de marzo de 1957, y por lo tanto, claro, era el punto de enganche, pudiéramos decir, para narrar la historia de la edificación. El libro lo que hace es narrar la historia de la edificación, pero la edificación como tal no tiene historia, porque ninguna edificación tiene historia así como tal, ¿no? Sino que es la historia de las distintas administraciones que pasaron por ahí a través del tiempo. Desde 1920, cuando se inaugura el Palacio, bajo el régimen de Mario García Menocal, hasta que dejó de ser, ya con el triunfo de la Revolución, Palacio Presidencial para convertirse en Museo de la Revolución. Entonces, hay distintas etapas, por supuesto, aunque el libro comienza, repito, con el ataque a Palacio. Y se va narrando en cada uno de los capítulos los diferentes gobiernos. Hay una especie de dossier de cada uno de los mandatarios que en ese periodo ocuparon el sillón presidencial. Alguna gente se sorprende del tratamiento que se le da a Fulgencio Batista, pero se recalca mucho en él. En primer término, porque pienso que fue el de los presidentes que tuvo Cuba el más sanguinario. Y sin duda, también, como se dice en el libro, el más ladrón. Pero fue muy hábil, un hombre muy hábil. Y eso se narra en el libro. Y entonces, con la imagen que se ha divulgado de Batista, pues algunos me dicen, cuestionan eso. Pero bueno, está basado en estudios que hice sobre la personalidad de este hombre. Y al final, cuando usted termina de leer, se da cuenta de quién era. Por ejemplo, se dice que él construyó mucho. Es cierto que hizo cosas en La Habana, pero Batista, por cada una de las obras que hacía, llevaba 1% que le reportaba para su bolsillo, que eran dinero que él ganaba. Eso le llamaban puntos en el lenguaje mafioso de la mafia italo-norteamericana. Le llamaban puntos. Digamos, si usted ganaba 1%, el 10%, decían 10 puntos. Y entonces, pues, Batista estaba metido en esa misma cuerda y él ganaba puntos por cada una de las obras que se hacían. Entonces, claro, se convertía en un contratista e hizo obras, pero nunca dejó de ganar dinero por esas obras que hizo. Entonces, bueno, no sé si quieres hacer alguna pregunta a Petty sobre... Sí, yo quisiera destacar, Julio, antes de hacerte la pregunta, la importancia de este libro en este momento. Estamos en un momento en que, y todos ustedes lo saben, que a través de lo que está pasando en las redes sociales, las falsas noticias, etcétera, se nos está tratando de recolonizar culturalmente.
se está tratando de borrar nuestra memoria histórica. Y yo pienso que es muy importante esta profunda investigación que Julio Martí ha realizado en el Archivo Nacional, en la Biblioteca Nacional, en el archivo de la revista Bohemia, al detalle, y donde nos detalla y nos retrata a esas personalidades corruptas. Por ejemplo, Julio hablaba de Batista. Ahora en el exterior han aparecido muchos libros sobre Batista y su familia, donde se trata de reivindicar a ese dictador, a ese asesino, a ese hombre que indudablemente fue hábil y fue inteligente, porque lo primero que hizo fue aprender a hablar inglés para y francés para tener el apoyo, sobre todo de los vecinos de las acera de enfrente, de los que están allá en el norte, y supo capitalizar, por ejemplo, los sucesos del 4 de septiembre, supo apropiarse prácticamente de la vida política del país, por la fuerza, por supuesto, con todos sus métodos, pero prácticamente desde el año 34 hasta el año 59, Batista fue el hombre de los norteamericanos en Cuba, y de la mafia también, por supuesto. En cada cosa ganó muchos puntos, como tú decías, mucho dinero, pero no significa eso, que los cubanos viviríamos mejor en aquellos momentos gracias a él, sino todo lo contrario. Entonces, Julio, sí, yo digo que el libro es carnal, porque este es un libro, por ejemplo, se hace una historia de un edificio o de una obra. Generalmente se habla de cemento, de concreto, de acero, pero uno siente que el edificio el Museo de la Revolución, antiguo Palacio Presidencial, vive, es algo vivo en este libro. ¿Cómo tú lograste eso? Bueno, yo soy periodista, no soy escritor, y ni soy historiador, soy periodista. Y tú eres periodista también. Y tú sabes que los periodistas nos metemos donde quiera, investigamos, y entonces después tratamos de reflejar lo que hacemos con un lenguaje vivo, ¿no? Que llegue al lector rápido. Debo decir que tuve una ayuda muy grande en una cronología que me entregó Pepe, el director del museo, una gran persona, y que él desinteresadamente se deshizo de aquello y me lo entregó. Y eso es una investigación que él ha hecho durante largos años de su permanencia allí sobre el Palacio Presidencial. Se retratan muchas cosas ahí en esa cronología. Entonces yo la tomé, además de información que tiene, como una guía para poder encauzar el estudio. Así me surgió bueno lo de Machado. No sé por qué eso no había salido anteriormente. Lo encontré en una revista Bohemia de los años 30, cuando aún Machado estaba en el poder, de valoraciones que tenía acerca del pueblo cubano. Machado, que lo que dan es asco. Y uno se da cuenta del tipo de gobernante que tuvo este país, leyendo aquello. Todo esto fue a partir de la cronología que me entregó ese compañero, el director del museo. Me ayudó mucho para encauzar el estudio que hice sobre el Palacio Presidencial. Conocía, por supuesto, por estudios, soy aficionado a la historia, por estudios ya que había hecho de diferentes administraciones. Conocía quién era, claro, Machado, conocía quién era Mario García Menocal y otros presidentes, ¿no?, que pasaron por allí. Pero con este estudio, con este libro, pues ya me adentré mucho más en eso y llegué a conocerlo mejor y la época. Tú hablabas de los jóvenes. Los jóvenes realmente en la actualidad no se interesan mucho por la lectura, y entonces hay que buscar la manera de llegar a ellos. Yo pienso que si alguno se digna a coger el libro, cuando comience a leer el primer capítulo, pues entonces leerá un poco más y se dará cuenta de las etapas de vergüenza que pasamos los cubanos antes de llegar al triunfo revolucionario de 1959.
otro mérito del libro, Julio, también, aparte de los 15 capítulos que tiene el libro, cada capítulo tiene una memoria. Y esa memoria gráfica, es fotográfica o con caricaturas, también enriquece este libro, lo hace muy atractivo y además una información que tú añades con los pies de foto que le pones, pues resulta muy valiosa y hace muy atractivo este libro para quien lo abre, quien lo lee. Quien lo lee. Sí. La fotografía tuve, aparte de las que me dio Pepe, otras son fotos de prensa de la época. Y me ayudó mucho la visita que hice a través de que me abrió el camino Heriberto Rosabal Espinosa, ese gran amigo nuestro. Un colega, gran amigo nuestro, ya fallecido. Ya fallecido, y excelente periodista. Que, bueno, me dieron acceso allí a los archivos de la revista web. Me saqué muchas fotografías, las otras que me dio Pepe. Y fue muy valioso el trabajo que... Valiosas también las caricaturas. Valiosas las caricaturas, sí. Por supuesto, en esa época la caricatura política. Y había caricaturistas excelentes como Arroyito, Pecruz y otros que sobrevivieron. Algunos de ellos hasta no hace mucho estuvieron vivos. Y en el libro, bueno, pues hay una muestra pequeña de ese humor político de aquella época que llevaba el pulso de la política nacional. Yo pienso que, reitero, es un digno homenaje de la editorial Capitán San Luis y del Instituto del Libro al aniversario 65 del asalto al Palacio Presidencial, y recomiendo a todos los aficionados a la lectura, incluso los que no lo sean, sobre todo los jóvenes, que abran este libro, que lo ven, que comiencen a verlo. Estoy seguro de que al abrirlo no podrán separarse de él. Es un gran libro y que nos va a aportar mucha cultura histórica. Yo quería, antes de terminar, quería precisar que es difícil escribir de historia. Y yo lo hice durante algún tiempo, lo hacía, alternaba, ¿no? Que estaba en Moncada, escribí mucho sobre historia, pero bueno, me gustaba más escribir sobre otras cosas, por ejemplo, sobre guardafrontera, ¿no? Y con relación a este libro, eso fue una solicitud, no fue una idea mía, fue una solicitud que me hizo Juan Carlos Rodríguez Cruz, que era el compañero que estaba al frente de la editorial Capitán San Luis hace unos años. Él me llamó y me pidió que escribiera ese libro. Yo lo pensé y a la editorial Capitán San Luis no le podía decir que no. Y entonces, bueno, acepté hacerlo, porque como tú sabes, yo me dedico más a la narrativa. Y para no perder el vínculo con la historia, pues trato de cultivar la novela histórica, ¿no? Tengo dos actualmente que no se han publicado, una Reos para un jinete y la otra retrata un hecho increíble pero cierto que se dio en Santiago en Santiago de Cuba en la época neocolonial, década de 1920 por ahí, y que titulé Ruidos del Silencio, pero esas están sin publicar. Vamos a ver si pueden salir algún día. Sería muy bueno que salieran. Yo tuve la suerte, he tenido la suerte de seguir, como somos amigos desde hace muchos años de la Moncada, he seguido tu obra. E indudablemente, cuando yo leí Palmeras de Sangre, ya ahí encontré porque esa novela es hecha a cuatro manos. A cuatro manos, entre Reinaldo Lugo y yo. Reinaldo Lugo, César y tú. Sí, bueno, Reinaldo Lugo es César. César, sí, lo digo César. Y realmente es una novela también que te atrapa. Después, Demonios de la Pasión, es un relato asombroso a partir de una recreación de la historia de la Milagrosa, que todo el mundo la conoce aquí del Cementerio de Colón. Indudablemente hay una recreación fabulosa en
en esa novela y de La Habana de aquellos tiempos. Después, La Noche de los Perros es una fabulosa denuncia del crimen de Tarará también. La Madrugada de los Perros. La Madrugada de los Perros. La Madrugada de los Perros es en lo que se llama en periodismo el gran reportaje. Pero es periodismo, no hay la menor ficción. Es periodismo, todo lo que se narra es real. Ese libro ha creado realmente... Mucha gente lo busca, tiene 3 ediciones y 5 impresiones. Y está agotado, porque se agotan las ediciones que se hacen sobre. Dulce. Bueno, a nosotros solo nos resta darle las gracias a Julio, porque el catálogo de la editorial Capitán San Luis se enriquece con obras tan excelentes como la que tiene Julio. Darle las gracias a usted por compartir este espacio con nosotros. Y una vez más reiterarle las gracias, los agradecimientos al Instituto Cubano del Libro por permitirnos este espacio y invitar a todo el público lector a que puedan disfrutar de tan excelente lectura. Este libro estará comercializándose en la librería Fayad Hamid, está también al alcance en la propia librería que tiene la editorial Capitán San Luis, está ubicada en calle 38, entre 40 y 47, en el reparto Colio, en el municipio de Playa. Además pueden acceder a él a través de las páginas de Facebook, que nos podrán encontrar como Editorial Capitán San Luis, y a través de la página web Capitán San Luis, www.capitansanluis.cu. Damos las gracias. Significa precisamente más cultura y más arte.